Profesor, yo tengo una duda con el ejercicio 20, porque el 20 prácticamente tiene el mismo mandato que el 19, pero cuando yo me puse a hacerlo, como que me da una cosa bien larga, entonces no sé si es que lo estoy haciendo mal. Ajá, creo que estaba el micrófono silenciado. Dime, Frangel, ¿cuál es tu duda? Bien, el 19, por la composición, el 19 bien, yo lo entendí. Entonces cuando fui a realizar el 20, que para mí era lo mismo, Ujú. entonces Es cuando lo mismo. ¿cómo es? Es lo mismo que el 19. Ajá, pero cuando yo hice la composición, o sea, cuando yo sustituí, que comencé a operar, la operación se me hizo grande, entonces yo lo hallé como raro, o sea, que sea tan amplio ese tema, según yo lo hice, claro. Yo le iba a preguntar acerca de eso también, si se puede resolver buscando el mínimo común múltiplo, porque esa fue, vamos a decir, una de las maneras que no sé si está correcto realmente, por eso le pregunto, pero quería preguntarle a ver si eso es posible o si no es necesario hacer eso. No sé qué te refieres con mínimo como un múltiplo, pero bueno, yo voy a hacer una parte y ustedes hacen la otra. Pero allí lo que están aplicando es composición de funciones. No entiendo cuál es su enredo allí en ese caso. Ahí tienen f y g, dos funciones que van de R en R, f definida por esto, g definida por esto que está acá, y les piden que hay en f compuesta con g y g compuesta con f. Entonces, si quieren hallar f Profesor, compuesta, diga. G, G es igual a 1 más X al cuadrado, a 2 más X al cuadrado. Eh, ok, es un 2. No hay problema con el 2, lo cambiamos. Aquí es un 2. Ok, entonces lo que van a hacer es evaluar en la función f a la función g. Van a introducir la función g. Lo que quedaría 1 sobre 1 sobre 2
más x al cuadrado. Y ya de ahí en adelante lo que tienen que hacer es las operaciones que tengan que llevar. Entonces, en este caso sería 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más x al cuadrado. Arriba le puede quedar 1 y abajo queda 2 más x al cuadrado más 1 sobre 2 más x al cuadrado. Y eso que está allí es igual a 2 más x al cuadrado sobre 1 más 2 más x al cuadrado. Y igualmente hacen el otro. Oye, y yo llegué a ese punto y yo seguí haciendo saco de cosas raras. Mira eso. Puedes seguir trabajando, pero así está bien. Ok. O sea, pudiera desarrollar el cuadrado de arriba, que sería x a la 4 más 4x cuadrado más 4. Y abajo te va a quedar lo mismo más 1, sería x a la 4 más 4x cuadrado más 5. Así fue que me quedó. Ahí, a ese punto fue que yo llegué y ahí fue que yo lo dejé. Pero no me sentía seguro porque lo vi como tan grande así. Yo dije, wow, eso está como raro. No, está bien, no hay problema. ¿Qué más? Maestro, yo tengo otra duda. Son Dígame. respecto, por ejemplo, en el ejercicio 15, en la parte D o digamos el 17, el C o el D, donde dice que va de los reales en los reales. Entonces, hay una parte que yo no entiendo cómo yo desarrollaría, cómo determinaría esa función donde los reales en los reales es muy grande el conjunto. Eh, el 15 la parte B, dices tú. El 15 la parte D y el 17 la parte C y D. Bueno, ese de la parte B ya lo hicimos ahorita. Lo que hay que ver es que la función es inyectiva y ver que no satisface eso que está allí. Eso lo hicimos hace unos minutos. Eh, Dice que va de los racionales en los racionales.
definida que a cada X le asigno 3. ¿Qué significa que la función sea inyectiva? ¿Cuál es la definición de inyectividad? Que a cada elemento del codominio, bueno, que el elemento de partida tiene un solo elemento de llegada, No, diría. esa no es la relación de inyectividad. Nosotros vimos dos definiciones o dos verificaciones o dos reglas para verificar que una función es inyectiva. La primera que vimos es que si toma dos imágenes, dos elementos distintos en el dominio, implica que van a dos imágenes distintas en el rango. O lo que es la contrapositiva de esto, que si tienes dos imágenes iguales, tiene que ser que sus elementos de donde provienen son iguales. Esas fueron las dos definiciones de inyectividad que nosotros vimos. Lo que falta verificar ahora si en verdad eso es inyectivo. Y la respuesta es que no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Bueno, porque no importa quién sea X y quién sea Y, si tú tomas X distinto de Y, dos racionales, es decir, que están en el dominio, ¿cómo son f de X y f de Y? Bueno, a través de la relación me dice que cualquier elemento del dominio lo envía ¿a dónde? Al 3. Y eso ocurre para cualquier elemento que esté en el dominio. ¿Y qué podemos decir de aquí? Que f de X es igual a f de Y. Y esta relación, que si X es distinto va a imágenes iguales, no está dentro de ninguna de las dos relaciones de probar que es una función inyectiva, por lo tanto la función no es inyectiva. Y esa función en particular se le llama una función constante. Todas las funciones del tipo f de x igual k, donde k es un número real cualquiera, a estas funciones se le llaman funciones constantes. ¿Entendido? Ok. Y el 17 dice determine el rango de las siguientes funciones. Bueno, lo que hay que hallar es la imagen del dominio, la imagen de ese conjunto a través de esa función. Por ejemplo, en el primer caso, dice que la función va del -1, 3 abierto. En ese caso, ese yo lo supe determinar, pero digamos, el C o el D, que va de los reales menos el 2 a los reales. Entonces yo, analizando, digo yo, no sabría cómo sacarlo donde son tan grandes los conjuntos. Exactamente igual como lo hallaste en el otro caso. Exactamente igual como lo hiciste en este caso. Pero podría dar el ejemplo de todas maneras. Bueno, pero es que la idea es que hagan el intento, no lo han hecho. O sea, siguen exactamente la misma definición de imagen. ¿Quién es la imagen de un conjunto? La imagen de un conjunto es el conjunto de todos los f de x, tales que x pertenezca a C.
Ahora, si quieren hallar la imagen, por ejemplo, de los reales menos el 2 de ese conjunto, primero tienen que saber quién es el conjunto de los reales menos el 2. El conjunto de los reales menos el 2 lo pueden escribir como el intervalo que va desde menos infinito hasta 2 unido con el que va de 2 a más infinito. Entonces, hallan la imagen de este conjunto y la imagen de este conjunto siguiendo lo mismo que hicieron en el ejercicio 1. Exactamente igual. Exactamente igual. Tienen que hallar quién es f del intervalo menos infinito 2. Por ejemplo, este es el conjunto de todas las imágenes, tales que x está en ese intervalo. ¿Ya? ¿Y qué significa que x esté en este intervalo? Que menos infinito es menor que x, es menor que 2. Y a partir de allí, tratan de establecerlo con la regla de correspondencia que está allí. ¿Cuál es la regla de correspondencia? No recuerdo, pero supongan que es x sobre x menos 2. Pues traen que hacer operaciones de tal manera que ustedes puedan determinar quién es el rango. Pero es exactamente igual, sencillamente siguiéndose cómo está definido el conjunto imagen. Esas son las sugerencias para que lo hagan. Igualmente, análogamente, después van a calcular el otro. Siguiendo la misma regla y les va a salir que van a tomar x que está entre 2 y más infinito. Si les hace molestoso ver el menos infinito y ver el más infinito, pónganse que aquí está un número b y aquí está un número c. Y lo trabajan como b y c y ya después tienen lo demás. ¿Qué más? No sé si en los minutos que no estuve, le preguntaron también sobre el ejercicio, digamos, 21 y 22, que son similares. No, no preguntaron nada de eso. ¿Similares a qué? En la manera de realizarlos, o sea, es calcularle la regla de correspondencia, pero es una función de a trozos. No, ahí está la regla de correspondencia, el 21 y el 22. Dice sea f esta función y calcule quién es f compuesta con f para ambas, es decir, la composición de f para ambos casos. ¿Ya? Yo también le iba a preguntar sobre ese ejercicio, que una pequeña orientación de cómo operar en ese sentido, porque dice
2x más 1 si x es menor o igual a 1 y 3x si x es mayor que 1. O sea, eh, en ninguna de las que nos tocara calcular la correspondencia, nos había tocado Pero es que vas a trabajar con componer, algo vas a así. hallar la regla de correspondencia de la composición es calcular la composición de las dos funciones. Es componer. Pero es que en las composiciones usualmente cambiábamos la x por lo que indicaba Bueno, la otra. aquí tienes una función que está definida a trozos, está definida en dos partes. Tienes que calcular una correspondencia para una parte y una composición para la otra parte. Es como si tuvieras dos funciones exactamente igual, pero la tienes definida por parte. Vas a calcular para una parte y para la otra. Vas a calcular quién es la composición de f cuando x es menor que 1 y quién es la composición de f cuando x es mayor que 1. Ok, pero lo que yo no entiendo, ok, ya, creo que entonces el x es menor o igual que 1, no se va a operar, simplemente se va a calcular la regla de correspondencia para ese de ahí. Claro, porque ese es el Ok, dominio de f en ya ese entendí, caso. ya entendí. O sea, recuerden que esta parte de acá lo que indica es el dominio de la función. Es sencillamente componer cuando x es menor que 1 y componer cuando x es mayor que 1. Maestro, Diga. o sea, yo no estoy viendo, pero cuando usted dice que esa parte de ese dominio, usted habla de la parte que dice si x menor o igual que 1. Claro. Ok. En ese caso yo hice el primero Ujú. y lo que me resultó fue que 4x más 3 si x es menor o igual a 1. Y la parte de abajo me dio 9x si x es menor o igual o Si x mayor es que 1, mayor que, perdón. Y lo mayor que que 1. hice fue lo siguiente, fue o sea, cada trozo, o sea, cada función a trozo, yo la resolví de acuerdo a lo que anteriormente conocemos de lo que es la composición de función. Sí, Y eso fue mi resultado. eso es lo que hay que hacer. Determiné el dominio, aunque no me lo pide. Eso es lo que hay que hacer. Ok. Yo quisiera presentarle un ejercicio. El ejercicio 7, o sea, y no es porque no lo sepa hacer, sino porque no sé si la gráfica sería de esa forma o Preséntalo, de otra. preséntalo a ver. ¿Estás allí, José?
Se fue. Maestro, Dime, Laura, se fue José. dice José que tiene problemas con el internet. Mientras él vuelve, yo quisiera Pregunte. que hablemos un poco sobre el ejercicio 10. Yo vi el video de consulta, que no pude estar presente, el último, sobre la práctica, y vi que el ejercicio 1 quedó de que no es una función. Y yo lo tengo como ¿Cuál que uno? sí, me gustaría que lo presentara para ver si estoy equivocada o no. ¿Cuál uno? Bueno, es la del ejercicio 10. Ya volví, lo que pasa es que tengo un poquito de problema con el internet. Ok. Déjame ver a ver si presenta ahora. Laura, pero no recuerdo haber dicho que no era una función. A lo mejor quise decir otra cosa y se entendió que no era una función. No sé. Bueno, pues en ese caso entonces no tengo ninguna duda sobre este ejercicio. A lo mejor fue que se entendió mal, pero no sé. Si alguien recuerda o recuerda algo de ese ejercicio, que comente algo, por favor. Se ve ya. Ajá, ya se está mostrando. Ajá, ya lo vemos. Sí, un momento. Este no es el ejercicio. Ya me pasa. Mira aquí. Yo desarrollé todo lo que había que hacer, desarrollé la propiedad reflexiva y me da que sí es reflexiva, simétrica y transitiva. O sea, que es de equivalencia. Y según lo que hice, de acuerdo al resultado, lo que dice el problema es que la relación es un subconjunto de n por n. Luego establecí mi clase de correspondencia, lo hice hasta el 3, porque se me hacía más sencillo incluso para la gráfica. Y esta es la gráfica que yo hice, de acuerdo a lo que yo comprendí que debía de ser. No sé si está bien o... La gráfica no lleva los trazos, son solamente los puntos. Ok. O sea, nada más sería eliminar esto. Sí, porque como es de los naturales en los naturales, es puntual. Entre el 1 y el 2 no hay nadie. Entonces solamente son esos puntos, ¿ya? Ok. Gracias, maestro. Esa era mi duda. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda? Yes. Maestro, en el ejercicio 7, 7. yo intenté realizar el conjunto. El conjunto es algo infinito, pero digamos si se toma un pequeño conjunto y se introduce en la relación,
si esa relación que uno tomó de los naturales en los naturales satisface lo que dice el mandato, entonces, o sea, estaría correcta que no es necesario hacer, yo digo, obviamente, todo lo natural y lo naturales, sino solamente tomar como una pequeña parte que satisfaga esa relación que pide allí. No, pero es que, fíjate, creo que no has entendido bien lo que dice. Dice que la relación es definida así como está allí. Lo que tienes que ver es si es simétrica, si es reflexiva, si es antisimétrica y si es transitiva. Es decir, ¿cuál de esas cumple? La relación es esa. O sea, no hay otra, no hay que ni siquiera hacer una comprobación con conjunto, sino que la relación es esa. Entonces, lo que tienes que probar es si es reflexiva, si es simétrica, si es antitransitiva o si es transitiva. O sea, ¿cuál de ellas cumple? En caso de que sea de equivalencia, o sea, la pregunta ¿es una relación de equivalencia? Para ser de equivalencia tendría que ser reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son las correspondientes clases de equivalencia? Es decir, ¿cuáles son los, los que cumplen esa relación? Es decir, ¿bajo qué condiciones eso cumple? Y representarlo gráficamente. Es decir, Ok. ¿quiénes son los que cumplen eso que está allí? Pero no representado numéricamente, sino simplemente así mismo. MN, PQ, por ejemplo. Sí, sí, claro. Eso. Ok. Para mostrar que son reflexivas, simétricas, transitivas y transitivas. O cualquiera de las que cumplen. Ok, gracias. A la orden. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Vamos a hacer algo. Vayan a estudiar y el lunes nos volvemos a ver en la mañana. ¿Está bien? Está bien. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. Ok. Nos vemos entonces el lunes en la mañana. Yo les envío la invitación el domingo. A eso más o menos de las 10 de la mañana del lunes. Pero En la les mañana el recuerdo. encuentro, profe. Ah, En la mañana el encuentro. sí, en la mañana. Lo que quiero decirles es algo importante para que entiendan qué es lo que deben hacer. Primero, a la hora de estudiar, apréndanse las definiciones, apréndanse qué significa cada concepto, es decir, tengan claro ese concepto y aprendan cómo se usa con los ejemplos. Y después que ustedes tengan eso bien claro, van a llevar eso al, al resolver un problema. Es decir, en este problema me piden que sea inyectivo, por ejemplo. Ah, bueno, yo tengo que ver qué significa que sea inyectividad. Me la aprendo o la copio o la tengo en un papel, en una lista y la tengo allí clara para que en el momento en que me vaya a preguntar cuándo es inyectiva, yo tengo que saber qué es lo que tengo que verificar. Y ahora el procedimiento que es lo que le voy a hacer ya es distinto. Es decir, ya voy a ver qué es lo que hago, cómo lo hago. Pero es importante que ustedes, lo primero que deben dominar
para poder hacer los problemas es la teoría. Si no tienen clara la teoría, los problemas difícilmente lo van a poder hacer. Entonces, yo les recomiendo eso y nos vemos el lunes a las 10 de la mañana para, para aclarar otras dudas que tengan. Estudien el fin de semana y bueno, ya falta poco para acabar con la materia. Entonces nos vemos el lunes, Dios mediante. No tengo que irme, solamente que como los veo callados, no, prefiero más bien que vayan a estudiar, a aclarar esas cosas que tienen allí todavía que no están claras de las definiciones. Pero si tú quieres preguntar algo, bueno, hazlo. Ya se presentó el ejercicio 7. Sí, sí. Entonces, es en el ejercicio 14 hay que sacar primero los subconjuntos, o sea, desarrollar la potencia de ese conjunto que está ahí. Pero, Dice, halle todas las ajá, funciones características de los subconjuntos de ese conjunto y verifique que existen 8 funciones características. Sí, pero es fácil se saber eso desarrolla primero, se porque la desarrolla primero potencia, la potencia. porque ni siquiera hay que desarrollar la potencia. ¿Cuántos subconjuntos tiene, cuántos posibles subconjuntos tiene un conjunto de 3 elementos? 8. Entonces tienes 8 funciones características. Eso es todo. Bueno, lo que tienes que verificar ahora que eso es así. ¿Ya? Pero para verificarlo, por eso es que le digo, yo pensé que para verificarlo tenía que desarrollar la potencia. Ah, claro, tienes que hacer, pero estoy diciendo qué es lo que tú debes saber para poder hacerlo. Lo primero que Y debes aparte, saber es la parte teórica, es decir, cuántas funciones características. Para saber las funciones características tengo que hallar todos los posibles subconjuntos de un conjunto. Como ese conjunto tiene 3 elementos, bueno, si tiene 3 elementos, entonces tiene 8 posibles subconjuntos. Como hay 8 posibles subconjuntos, entonces a partir de esos 8 posibles subconjuntos yo voy a definir cada una de las funciones características. ¿Ya? eh, pero las funciones características de esos subconjuntos, para hallarlas, ¿qué exactamente es lo que tengo que hacer? Utilizar la definición de función característica. Ok, La función característica de un conjunto es 1 si el elemento pertenece al conjunto y es 0 si el elemento no pertenece al conjunto. en cada uno de los subconjuntos. En cada uno de los subconjuntos, claro. Ok, ya. ¿Otra pregunta? El 11. ¿El qué? No te escuché bien. El 11. ¿Qué problema tienes con el 11? Dice que muestre si son iguales o no esas dos funciones y que si la respuesta cambia, sea si toma las restricciones de cada una de las funciones del intervalo 1 más infinito. Es decir, como las funciones están definidas de R en R, la pregunta es si son iguales. Para verificar que dos funciones son iguales, hay que verificar que tienen el mismo dominio, el mismo codominio y Y la que misma ley de correspondencia.
llevan los mismos elementos, los mismos elementos en imágenes iguales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto vale f de menos 1? Ya, déjame presentar, creo que no se está presentando ahí, Ok. para que tengan una idea. Ajá. El ejercicio 11 dice que muestre que esas dos funciones son iguales. Como les dije, para mostrar que dos funciones son iguales, lo que hay que ver que tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Son las dos primeras cosas que hay que verificar. Y en ese caso cumplen que tienen el mismo dominio y el mismo codominio. La otra que hay que verificar es que lleva el mismo elemento en imágenes iguales. Es decir, que f de x es igual a g de x. Si no fuese así, tendría que existir un elemento que no tuviera la misma imagen. Por ejemplo, f de menos 1, si f es igual a 2x, ¿cuánto vale f de menos 1? Si eso fuera igual, Si x es igual a menos 1, ¿cuánto es f de menos 1? menos 2. Menos 2 porque dice que esto es por x. Ajá, si x es igual a menos 1, ¿cuánto vale f evaluado de menos 1? Supongo que es menos 2. ¿Supones? ¿No estás segura? Dije que era menos 2 y no me dijo nada, entonces, ¿No te escuché? ok, yo dije que era menos 2. Ok, menos 2. ¿Y cuánto vale g de menos 1? Menos 2 también. ¿Segura? 0, maestro. 0. Ah, tengo que mandarlos para primaria otra vez. Que menos 1 por menos 1 era por o más. Ya vamos a colocar ahí para... No, se está sumando. Se estaba sumando, era 2. Entonces, Igual menos 1 y menos 1. menos 1 más 1 más 1. Entonces sería 2 en lugar de menos 2. Entonces no son iguales. Sería menos 2 más 0, creo. No sé, porque la otra parte. Deja ver. Sería 2 más 0. Sería menos 2 más 2 0. también. Yo calculándolo así a simple vista me da menos 2 más 0 y el 0 como no cuenta sería simplemente menos 2. Ajá, volví. Ok, entonces, f de x es 2x y g de x es valor absoluto de x menos 1 más valor absoluto de x más 1. Vamos a poner más grueso esto. ¿Cuánto vale f de menos 1? Bueno, en este caso vale menos 2. Y g de menos 1
Bueno, sería menos 1 más menos 1 más 1. En este caso, menos 1 más 1 es 0. Y me queda valor absoluto de menos 1, que es valor absoluto de menos 2. ¿Y cuánto es el valor absoluto de menos 2? 2. Entonces, f de menos 1 es distinto a g de menos 1. Por lo tanto, las funciones definidas de R en R no son iguales. Ahora, si toma una restricción, como dice el problema, si tomamos una restricción del dominio al intervalo 1 más infinito, ¿son iguales? Bueno, ahí es donde tienen ustedes que ahora hacer esa parte. Pensar qué pasa cuando ustedes toman la restricción del dominio al conjunto 1 más infinito. Si son iguales o no son iguales. Ahí diríamos que se restringe solamente a los números naturales o los reales que son positivos. Reales mayores que 1. De Ok. 1 más infinito. Ok. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. ¿Les parece bien o quieren seguir preguntando? Me parece bien el lunes para ir trabajando con las dudas de hoy. Muy bien. Entonces nos vemos el lunes a las 10. Si no hay otra pregunta, yo les haré llegar la invitación para el lunes oportunamente. Espero que mi internet no falle como hoy, que ha estado malísimo estos últimos días. Maestro, Dime. ¿el video estaría disponible hoy mismo en la plataforma? Si mi internet así lo permite, claro que sí. Está bien. Bueno, voy a detener la grabación.